vamos a empezar a ver el primer tema que nos toca después de este pequeño receso que hemos tenido, que son las máquinas rotativas de corriente alterna. Nosotros ya estuvimos viendo máquinas rotativas que han sido las de corriente continua, y nos vamos a encontrar ahora con máquinas que tienen algunas, a veces en algunas cuestiones, similitudes, a lo mejor no demasiadas, pero tienen cosas comunes todas estas máquinas, pero van a encontrar que en lo que es sus principios de funcionamiento son muy distintos. Y eso hace que las pequeñas similitudes que a veces tengan unas con otras, al momento después de estudiarlas, si no las tenemos claras, es común que caigamos en algunas contradicciones al momento de hacer las presentaciones y de explicar su funcionamiento. Por eso que es muy importante que entender perfectamente el funcionamiento de cada una de estas máquinas. Si uno puede entender el funcionamiento, va a rápidamente detectar cuáles son estas pequeñas diferencias o estas diferencias que tienen de funcionamiento y de estructura constructiva los distintos tipos de máquinas que nosotros estudiamos. Las máquinas de este tipo son las que nosotros normalmente prácticamente todos los días estamos manipulando, conviviendo. Ustedes seguramente hoy han estado manipulando algunas de estas máquinas, si han estado cerca de una heladera o han utilizado cualquier otro electrodoméstico. Estas máquinas, el motor que tienen es una máquina de este tipo, una máquina rotativa de corriente alterna, que ya vamos a ver dentro de qué agrupación, dentro de qué parte de estas máquinas las podemos clasificar. Estas máquinas, frente a los que eran las de corriente continua, presentan no solamente la ventaja de que, bueno, van a estar trabajando con una frecuencia, con una tensión industrial, que es la que nosotros normalmente manejamos, ya las de corriente continua, hoy día no disponemos una tensión para alimentarlas. Y aparte, lo que es sus aspectos constructivos, son máquinas mucho más sencillas, más económicas que las máquinas de corriente continua. Entonces, todo eso hizo que, bueno, estas máquinas sean de un uso realmente muy importante. Ahí tienen un pequeño esquema de la clasificación de las distintas máquinas rotativas de corriente alterna que nosotros podemos encontrar, y son las que nosotros vamos a estudiar en nuestro curso. Hay dos grandes grupos, que son las máquinas asíncronas y las máquinas síncronas. Esta denominación se debe a velocidades. A velocidades de lo que es un campo magnético y la velocidad del rotor de la máquina. Hoy vamos a estudiar específicamente este tema de este campo magnético que se presenta en una de las partes de la máquina rotativa. Entonces, cuando hablamos de una máquina que presenta velocidades iguales, tanto en su campo magnético como en su rotor, hablamos de una máquina de tipo sincrónica. Cuando hablamos de una máquina que esas dos velocidades no son iguales, hablamos de una máquina asincrónica. Tanto las asincrónicas como las sincrónicas, ambas pueden ser construidas como motores o como generadores. Pero, básicamente, el uso casi queda definido dependiendo del tipo. Las máquinas asincrónicas se usan como motores. Su uso como generador no se da. Mientras que las máquinas sincrónicas, su uso prácticamente generalizado es como generador. Si bien la máquina sincrónica
bajo algunas condiciones, para algunas cuestiones muy particulares, se la puede llegar a utilizar como motor. ¿Mm? Pero es muy complejo el uso como motor de este tipo. Y bueno, después dentro de los motores de las máquinas asincrónicas, dependiendo de la cantidad de fases con que se lo alimenta o cómo esté construida, dependiendo de las potencias que se trate, esos motores podemos encontrar que sean monofásicos o trifásicos. El hecho de que sean monofásicos o trifásicos hace que no solamente sea distinta la parte constructiva, sino que también el funcionamiento, el principio de funcionamiento en el cual se basan, sean distintos. No tienen los mismos conceptos de funcionamiento una máquina y otra. Entonces se analizan también de manera distinta. Nosotros en este recorrido que vamos a estar haciendo durante unas 3 o 4 clases, vamos a estar viendo todo este pequeño universo de máquinas rotativas de corriente alterna. Vamos a empezar viendo lo que son las máquinas asíncronas trifásicas. Después vamos a ver lo que son las máquinas sincrónicas. Ahí en lo que son antes de avanzar las que son las asíncronas, estas primeras que yo les comentaba, las vamos a estudiar solamente como motores. Las máquinas sincrónicas, que son las que después vamos a seguir viendo, las vamos a estudiar primero como generador, que es su uso prácticamente universal, y después vamos así a hablar un poquito de funcionamiento como motor. Y por último nos vamos a dedicar a ver los motores, las máquinas asíncronas monofásicas, es decir, los motores monofásicos. Esos van a ser las últimas máquinas que vamos a estar estudiando. Entonces, en este transcurso vamos a pegarle un recorrido al funcionamiento de todas las máquinas rotativas de corriente alterna que nosotros podemos llegar a encontrar en nuestra vida profesional. Como les decía, hoy vamos a estar hablando de un tema particular que se presenta en las máquinas trifásicas y es algo común, es decir, que es un tema común, es el mismo funcionamiento, es el mismo campo que se presenta en las máquinas asíncronas o síncronas, siempre que sean trifásicas. Y esto se llama campo rotante. Este es un campo magnético que se genera y se presenta en lo que se denomina estator de la máquina. Entonces, como me interesa que esto que vamos a estar viendo, ustedes sepan y entiendan, se puedan posicionar en el lugar donde se te van generando, yo para empezar hoy me voy a adelantar un par de filminas para explicarles los distintos componentes que tiene una máquina asincrónica trifásica y hacerles una comparación, si bien no vamos a estar viendo hoy los componentes, pero voy a hacer una comparación con una máquina sincrónica trifásica. De manera que nos quede claro, cuando nosotros hagamos referencia a las distintas partes de la máquina o dónde va a estar este campo magnético que vamos a estudiar el día de hoy, todos tengamos por lo menos una idea de dónde se está generando. Entonces, me voy a adelantar un par de slides y me voy a detener aquí. Este esquema que tienen ahí es una máquina con un corte para que nosotros podamos ver los distintos componentes que puede presentar una máquina. En este caso, asincrónica, trifásica. En este caso es un motor. Ya después les voy a decir qué elementos son iguales y qué elementos son distintos de una máquina trifásica sincrónica. Entonces, en esta máquina hay algo que es común a lo que nosotros teníamos ya cuando estudiamos las máquinas de corriente continua, que es el elemento exterior, la carcasa de hierro, que puede ser de fundición, de acero laminado y demás, que va a contener a las distintas partes o distintos componentes de estos equipos.
Vinculada a esta carcasa, a esto que tienen aquí, vinculada a esta carcasa, acá viene, fíjense, tienen elementos de anclaje y demás, acá está cortado, pero acá deberían tener los otros elementos de anclaje. Vinculada a esta carcasa, hay un elemento que se denomina estator. El estator es una agrupación de chapas metálicas, son todas estas que tienen esquematizadas acá, que con el corte se ven todas las chapitas. Todas estas chapas están comprimidas y conforman lo que se denomina estator de la máquina. Ese estator tiene ranuras, acá se pueden ver las ranuras, ahí tienen ranuras, y alojadas en esas ranuras van los bobinados estatóricos. Las bobinas que conforman las distintas fases de nuestra máquina. Como estamos hablando de una máquina trifásica, quiere decir que esa máquina tiene 3 fases, es decir, va a tener 3 bobinados. Esos bobinados pueden estar compuestos por una o más bobinas, pero en definitiva van a estar conformando 3 bobinados. Esos bobinados son las fases que contiene o que tiene esta máquina. Esas fases tienen cada una de ellas un principio y un final. Esos principios y finales de esas fases, nosotros la podemos ver acá en esta bornera de conexión. Fíjense que en esta bornera de conexión que tienen aquí, tienen los principios y finales de cada una de estas 3 fases. La forma en la cual nosotros denominamos esas fases, bueno, hay varias. Una es U, B, W, otra es R, S y T. Hay otra bibliografía que dice que es A, B y C. Y generalmente tienen una denominación para los principios y otra denominación para los finales. En general, o muchas veces, se suele denominar con mayúsculas los principios y con minúsculas los finales. Pero básicamente, nosotros tenemos 3 bobinados, cada uno con su principio y final, accesible a través de nuestra bornera de conexión. Estos bobinados que ustedes tienen aquí, estas bobinas, van a estar recorriendo toda la periferia de mi estator. Y esto me interesa recalcarlo, a lo mejor es decir, bueno, ingeniero es fácil de interpretar, pero muchas veces pasa que después no lo interpretan. Interpretan que, bueno, yo tengo, si todo este es mi perímetro, tengo una bobina alojada acá, otra acá y otra acá. No, estos bobinados van a ir repartiéndose en toda la periferia y van a ir intercalándose entre distintas ranuras. Y puede haber algún tipo de bobinado en donde esas ranuras ocupen o estén ocupadas por 2 lados de bobinas de distintas fases y en otros lugares por lados de bobinas de la misma fase. Todo va a depender de la técnica de bobinado que se emplee. Hay muchas técnicas de bobinado que no tienen por qué saberlas, pero bueno, les menciono y va a depender eso después de algunas características que tienen de funcionamiento que nosotros no las estudiamos, pero va a haber bobinados imbricados, ondulados, de paso cortado, de paso diametral. Es decir, hay una posibilidad bastante amplia de armar estos bobinados para lograr determinadas características que no nos vamos a explayar sobre el tema. Entonces, nosotros vamos a tener 3 bobinados alojados en las ranuras de nuestro estator y van a estar repartidos esos 3 bobinados en toda mi periferia. No se les vaya nunca vayan a pensar que tengo un bobinado acá, otro acá y otro acá. Los tengo todos repartidos en la periferia. Bien, eso en cuanto a la parte estatórica. Esa parte estatórica que yo les estoy comentando y lo que recién les decía, la carcasa, los bornas de conexión y demás, eso se repite en una máquina sincrónica. Es decir, que en ese aspecto las 2 máquinas son exactamente iguales. Una máquina trifásica sincrónica y una máquina monofásica sincrónica presentan, por lo menos en ese aspecto constructivo, las mismas características. En donde se diferencian es en el rotor. Es en esta parte central que nosotros tenemos aquí. Esta parte central, que nosotros denominamos rotor, bueno, tiene el eje,
donde nosotros vamos a acoplar la carga mecánica que este motor necesite mover, y después va a tener acá en la parte central, lo que queda dentro de lo que es la inducción del estator, la parte central, o el núcleo del rotor. Ese núcleo del rotor está conformado, como pueden ver acá, por chapas, una al lado de la otra. Esta conformación o esta estructuración en chapas y que no sea macizo, bueno, tiene el mismo fundamento que cuando nosotros analizamos los transformadores, por qué los núcleos los hacíamos laminados y no macizos, que tenía que ver con el tema de las pérdidas. Entonces, nosotros vamos a tener ahí un núcleo, el rotor también laminado, y fíjense que en los extremos del núcleo va a haber un aro, como el que tienen marcado acá, y otro en la parte posterior, y esos dos aros están vinculados por unas barras. Estos aros son de aluminio, y estas barras son de aluminio. Es decir, que lo que terminamos haciendo ahí es como si fuese una jaula. Para hacer un esquema sencillo y que ustedes se lo puedan imaginar, piensen en la jaulita, ¿vieron? De los hámsters, que ellos hacen rodar. Bueno, esto es más o menos lo mismo, nada más que la de los hámsters hay aire, en esta está llena de láminas de hierro. Entonces, este tipo de núcleo, este tipo de rotor, se lo llama rotor jaula de ardillas. Hay otro rotor que cumple la misma función y se utiliza también en estos motores, que son aquellos en los cuales, en vez de tener estos dos anillos cortocircuitados por estas barras, lo que se hace es hacer bobinados. Se hacen bobinas y se ponen bobinas. Entonces, aquí estarán lo que son los lados de la bobina, y en estos extremos estarán las cabezas de las bobinas. Si esta es una bobina, estos serán los lados que están debajo de la acción del estator, y estas serán las cabezas que estarán en los extremos. Pero fíjense, estamos hablando siempre de que en el rotor, tanto las bobinas como en este caso la jaula de ardilla, conforman espiras en cortocircuito, son espiras cerradas, no están abiertas. Cuando nosotros estudiábamos las máquinas de corriente continua, recuerden que esas espiras que estaban abajo de la acción de los polos principales eran espiras abiertas, empezaban y terminaban en una delga, y esas delgas estaban separadas. Por lo tanto, esas bobinas que nosotros teníamos bajo la acción de inducción eran unas bobinas abiertas. En el caso de este tipo de máquina, necesariamente, ya lo vamos a estudiar la clase que viene, necesariamente para su funcionamiento tienen que estar en función. Fíjense que es una diferencia muy sutil, pero ya van a ver cuando analicemos el funcionamiento, hace que realmente el funcionamiento sea totalmente distinto. Esta máquina, si tiene en el rotor una espira abierta, no puede funcionar. Ya después vamos a ver la clase que viene. Entonces, eso es la conformación de un rotor de una máquina asincrónica trifásica. Si en cambio hablamos de una máquina sincrónica, cambia el rotor. El rotor es bobinado, pero tiene bobinas abiertas. Y en esas bobinas tenemos que inyectar una corriente continua. Entonces ya se imaginan que estamos hablando de una máquina de características totalmente distintas, principio y funcionamiento totalmente distintos. Por eso que las vamos a estudiar aparte. Lo que tiene en común es lo que yo les decía al principio y les estuve describiendo, que es el estator. El estator es común, son exactamente iguales, y en las dos máquinas se genera un campo magnético, que ese va a ser el objeto de estudio de la clase. ¿Me han entendido? ¿Se entendió de lo que estoy hablando? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, porque para mí es muy importante que estén situados sobre cuál es el objeto de nuestro estudio. Porque si no están situados, si no se lo pueden imaginar, es complejo.
Es bastante complejo. Si estamos todos por lo menos de acuerdo que estamos hablando de lo mismo, lo que vamos a hacer, me están quedando 5 minutos, y eso no me alcanza para explicar el tema de este campo magnético. Así que lo que vamos a hacer es, nos vamos a reconectar, así con la conexión que viene, me alcanza para explicar el tema que vamos a estar desarrollando ahora a continuación. ¿Estamos? Sí. Nos reconectamos entonces en un ratito. Ahí voy a cerrar y nos reconectamos y vemos campo.